Edmund Kemper medía más de 2 metros. Imponente, sereno, con una voz grave y una expresión que rara vez cambiaba. No parecía una amenaza, hablaba con claridad, con calma, como si supiera exactamente lo que tenía que decir para no levantar sospechas. Y quizás eso es lo más inquietante. Kemper no fue un asesino impulsivo ni un monstruo fuera de control. Fue metódico, reflexivo, frío. Mató a 10 personas, incluyendo a su propia madre. Y cuando todo terminó, fue él quien llamó a la policía. Se entregó por voluntad propia. No huyó, no se escondió, solo esperó a que fueran a buscarle. Nació en 1948 en Burbank, California. Su infancia fue, desde el principio, una sucesión de rupturas emocionales. Creció bajo el peso de una madre autoritaria que lo trataba como una amenaza, no como un hijo. Clarnell Kemper lo humillaba, lo encerraba en el sótano por las noches y le recordaba constantemente que era peligroso. No le hablaba, le dictaba, y aquello, con los años, fue tomando forma. A los 15 años, Kemper ya había cruzado una línea irreversible. Mató a sus abuelos paternos, lo hizo casi sin pestañear. Luego llamó por teléfono, primero a su madre, después a la policía. No intentó escapar. Cuando llegaron los agentes, los estaba esperando. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y enviado a un hospital psiquiátrico juvenil. Allí, lejos de deteriorarse, comenzó a destacar. Su coeficiente intelectual superaba los 140, estudió psicología, aprendió los protocolos. Entendió lo que los médicos querían oír, y eso mismo les dio. A los 21 años fue considerado rehabilitado y puesto en libertad, con su historial sellado. Volvió a casa, con su madre, a Santa Cruz. Intentó trabajar, integrarse, ser útil. Incluso se presentó a las pruebas para entrar en la policía. No lo aceptaron, era demasiado grande, pero aún así se hizo amigo de algunos agentes. Le llamaban Bigger. Lo trataban como a uno más. Lo que no sabían es que durante ese tiempo ya estaba matando. Entre mayo de 1972 y abril de 1973, Ed Kemper asesinó a 6 jóvenes estudiantes. Todas eran mujeres, la mayoría universitarias, y tenían algo en común. Hacían autostop en las carreteras del norte de California. En esa época, moverse así era algo habitual. Era rápido, gratuito y en apariencia seguro. Nadie se imaginaba que alguien como Ed, amable, educado y con aspecto de hombre tranquilo, podía esconder algo más. El patrón era sutil, pero claro, se ofrecía a llevarlas, iniciaba una conversación, establecía una confianza mínima. A veces hablaba de libros, otras preguntaba por la universidad, pero su verdadero plan empezaba cuando cerraba las puertas del coche. Con frecuencia conducía durante kilómetros sin levantar sospechas, luego tomaba desvíos hacia zonas boscosas, apartadas, y allí, en silencio, con una precisión inquietante, cometía el crimen. Algunas veces utilizaba una pistola, otras un cuchillo. En la mayoría de casos las estrangulaba. Lo hacía rápido, casi clínicamente, pero lo que venía después era todavía más perturbador. Ed Kemper no dejaba los cuerpos allí, los envolvía, los introducía en el maletero y regresaba con ellos a casa. En algunos casos incluso pasó por gasolineras, restaurantes o cruzó pueblos enteros antes de llegar a su domicilio. Una vez allí, esperaba estar solo. Luego abría el maletero y subía los cadáveres. Los llevaba a su habitación, con la misma normalidad con la que otros llevaban una maleta, y entonces comenzaba su ritual. Realizaba actos de necrofilia, mutilaba los cuerpos, decapitaba, guardaba partes del cuerpo como recuerdos y otras veces los fotografiaba. No actuaba desde el frenesí, sino desde una especie de distancia emocional, como si estuviera ejecutando una tarea previamente planificada. Pasaban horas, incluso días, y cuando terminaba, empaquetaba los restos y los abandonaba en barrancos o carreteras secundarias. En ocasiones, enterraba algunas partes cerca de su casa. Después, limpiaba, se afeitaba, se cambiaba de ropa y salía a cenar o a tomar algo con los policías locales, con los que tenía una muy buena relación. Nadie sospechaba de él. Nadie imaginaba que mientras conversaba con agentes sobre los asesinatos, él ya había matado, y lo haría otra y otra y otra vez. Como hemos mencionado, durante 1972 y 1973 recogió a varias jóvenes autoestopistas en las carreteras de California. Eran estudiantes universitarias, confiadas, acostumbradas a moverse así. Kemper les ofrecía conversación, seguridad, y luego las conducía a lugares remotos. Allí las asesinaba, siempre con un método, siempre con cuidado.
con una precisión quirúrgica, y luego volvía a su rutina, como si nada hubiese ocurrido. Sus crímenes no eran improvisados, estaban cargados de simbología. Cada asesinato parecía dirigir su rabia hacia una figura común, su madre. A través de otras mujeres castigaba lo que él sentía como el origen de su dolor. Y finalmente, en abril de 1973, todo terminó donde había empezado, en casa. Tras una discusión, Kemper mató a su madre mientras dormía. No se limitó a asesinarla. Lo que hizo después dejó claro que su odio era profundo y ritualizado. Aquella noche esperó a que su madre se fuera a dormir. Eran las 4 de la mañana. Se levantó, tomó un martillo y entró en su habitación. Ella dormía boca arriba. Le golpeó la cabeza con fuerza varias veces, hasta dejarla inconsciente. Luego la estranguló, asegurándose de que no despertaría. Pero no terminó ahí, decapitó el cuerpo, y según su propia confesión, utilizó la cabeza como objeto para desahogar su ira. La insultó, le habló, le gritó durante horas. Dijo que fue como tener una última conversación con ella. Después, colocó la cabeza sobre la repisa de la chimenea, la miró en silencio, y en un gesto que ha dejado perplejos a los criminólogos durante décadas, usó su voz para ensayar lo que él imaginaba como las críticas constantes que su madre le había enlazado toda la vida. Fue literalmente un monólogo con un fantasma, un ajuste de cuentas a solas. Luego llamó a una amiga de su madre, también la mató, como si necesitara cerrar el círculo. Después, se marchó. Durante días condujo sin rumbo, hasta que finalmente paró en una cabina telefónica y marcó el número de la policía. Nadie le creyó al principio. Tuvo que insistir. Cuando por fin lo detuvieron, confesó todo, detalladamente, sin emoción alguna. En el juicio se declaró cuerdo. Fue condenado a 8 cadenas perpetuas. Desde entonces ha permanecido en la prisión estatal de California. No ha vuelto a mostrar violencia, ha colaborado con psiquiatras, con criminólogos, incluso con el FBI. De hecho, parte de lo que hoy conocemos sobre perfiles de asesinos en series se construyó con su ayuda. Pero eso no le convierte en una figura menos perturbadora. Ed Kemper es un caso único, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque no solo asesinaba, reflexionaba sobre ello, porque quería ser comprendido y en el fondo quería atención. Es uno de esos criminales que no se esconden en la oscuridad, sino en lo cotidiano, uno que te mira a los ojos, te sonríe y te explica, sin titubear, cómo, cuándo y por qué lo hizo.